Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Resulta que empecé esta mañana a tomar un nuevo curso para aprender una nueva habilidad que estoy reforzando. Y a propósito, encontré un artículo de la BBC de Londres que menciona beneficios ocultos de aprender una nueva destreza sin importar tu edad. El video de hoy va a tratar de eso, de motivarte a aprender una nueva habilidad, algo que te llame la atención, ya sea un nuevo idioma, empezar a hacer ejercicio, tal vez aprender a cocinar, lo que tengas en mente. ¿Qué beneficios puede reportarte para mejorar tu capacidad tanto motriz como tu capacidad cerebral? Y resulta que precisamente esta mañana, después de tomar las clases, yo me concentré y dediqué casi 2 horas a estudiar esta nueva habilidad o este nuevo curso que empecé a tomar. Y es interesante pensar que en el artículo un científico que se llama Mosley explica cómo tu cerebro al aprender algo nuevo entra en una palabra que él denomina flow o flujo cerebral. Y les voy a leer lo que en el artículo dice, abre comillas, dice: nuestro sistema nervioso solo es capaz de procesar una cantidad limitada de información a la vez. Cuando estás completamente absorbido en algo, pones en pausa el mundo exterior. A esto se le llama flow. El estado de flujo cerebral es la sensación de fluir. En otras palabras, flow es fluir. Fue identificado por primera vez por el psicólogo húngaro-estadounidense Mihaly Csikszentmihalyi. Bueno, no lo sé pronunciar muy bien, pero es lo que él descubrió en 1988. Y en una frase es como la acción de estar profundamente inmersos en aprender algo nuevo nos aumenta la capacidad de rendimiento y aparece la creatividad, fluye. Y precisamente yo descubrí eso hoy cuando, bueno, ya lo había descubierto, ¿no? Pero lo reforcé entendiendo más a través de leer ese artículo. Cuando tú estás concentrado en algo y mantienes el foco, y ese foco lo mantienes a través del tiempo, la creatividad empieza a surgir. Es curioso pensar que hay muchas personas que dicen, es que, digamos, ese cantante es súper creativo, ese músico es súper creativo, ese pintor es súper creativo. Lo que no saben es que detrás de esa creatividad está el estado de flujo y hay otras cosas, como por ejemplo la práctica consciente y profunda, que significa estar haciendo algo y corregir los errores con el tiempo. Como decía ayer, la perfección no existe. Pero a medida que vas haciendo y mejorando algo y tomas conciencia de ello y te enfocas por ello, así sea 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, en hacerlo conscientemente e ir mejorando día tras día, manteniendo esa constancia, se va creando la disciplina, se va creando el momentum, vas convirtiéndote en una persona mejor, vas convirtiéndote en eso que tanto deseas hacer hasta alcanzar eso que tanto deseas, tus sueños, tus metas. Otra cosa que me parece interesante del estudio es, por ejemplo, las ventajas de aprender un nuevo idioma. Dice que, como mencionaba anteriormente, cualquier actividad, pintar, cocinar, hacer un deporte, puede mejorar el funcionamiento de tu cerebro. Eso se llama neuroplasticidad, la capacidad de nuestro cerebro de desaprender cosas y aprender cosas nuevas creando nuevas conexiones. Pero en especial, abre comillas acá, aprender un nuevo idioma activa una extensa red neuronal, explica Mosley, que es el científico. Navegar entre diferentes sonidos, palabras y conceptos y normas sociales y gramaticales aumenta el flujo sanguíneo y las conexiones por todo el cerebro. Hay estudios que demuestran que de hecho cambia tu cerebro incrementando el número de células nerviosas y las conexiones entre ellas. ¿Y por qué es esto importante? Te preguntarás, ¿pero por qué es esto importante? Porque la neuroplasticidad está directamente relacionada con la habilidad de aprender nuevas cosas. Entre más neuroplástico, entre más, digámoslo así, conexiones tenga un cerebro, más fácil va a ser aprender una nueva habilidad. Por ejemplo, para un tenista sería mucho más fácil aprender este jueguito pádel que le pegan como con un palo de madera a una pelota. Sería mucho más fácil aprender para él este nuevo deporte porque ya tiene relación con esta habilidad, con este nuevo concepto. Entonces ya hay conexiones cerebrales que le recortan el tiempo de aprendizaje de una nueva habilidad que se relacione. Sin embargo, esto no significa que tú no puedas empezar a reprogramar tu cerebro y a cambiarlo con acciones diarias para llegar al punto donde quieres estar. Por ejemplo,
quieres aprender a cocinar. Hay otro artículo que me leí que los científicos de una universidad en Estados Unidos, no recuerdo bien cuál es, hicieron un experimento con una persona parapléjica y le ponían a la señora unos implantes o digamos unas conexiones a través de cables que decodificaban la señal en una computadora y la señal hacía que se moviera, digamos, el mouse hacia la derecha o hacia la izquierda o arriba o hacia abajo. Interpretaban las señales que la persona tenía para hacer los movimientos en la máquina. Y descubrieron lo siguiente, que habían unos impulsos que enviaban la señal de mandar el ratón hacia arriba y hacia abajo o hacia la izquierda o hacia la derecha, y la señora mandaba ese impulso, pero entonces intercambiaron la recepción de la señal, o sea, como que cambiaron la forma en que la máquina interpretaba la señal. Entonces, en vez de que, supongamos, la señora iba hacia arriba, el ratón se mueve hacia abajo. Rápidamente el cerebro de ella se adaptó a algunas cosas y adaptándose a eso pudo entender que si mandaba la señal hacia arriba, era hacia abajo. Y si mandaba la señal hacia abajo, era hacia arriba. Entonces cambió esa forma de pensar y adaptó que si se movía hacia arriba, era hacia abajo. Y si se movía hacia abajo, era hacia arriba. Entonces se adaptó a algunas y a otras no las adaptó tan fácil. ¿A qué quiero llegar con esto? Si bien es cierto que lo que te comentaba antes, que la neuroplasticidad se relaciona más con actividades o se aprenden actividades más rápidamente que ya se relacionan con antiguas creencias o antiguos aprendizajes, esto no quiere decir que no puedas aprender algo nuevo. Como te lo expliqué en el ejemplo de la señora, de la persona cuadraplégica y los científicos que hacían el experimento, ella al principio sabía que hacia arriba era hacia arriba y la máquina lo decodificaba, pero cuando cambiaron la información en la máquina y ella intentaba moverse hacia arriba, ya se movía hacia abajo la orden. Entonces entendió rápidamente, cambió el chip, que cuando pensaba hacia arriba era hacia abajo y viceversa. Entonces, a medida, y eso cabe resaltar un punto, ¿no? Que los estudios se hicieron en corto tiempo. Ahora bien, si tú mantienes en el tiempo esa constancia, esa disciplina de aprender algo nuevo, de cambiar tu cerebro, en un periodo de 1 año, 6 meses, 3 meses, puedes empezar a ver resultados. Como te comentaba, yo empecé a aprender inglés hace ya 2 años, pero al inicio lo hacía con distracciones, con cosas que, o con ruido que interrumpía mi aprendizaje, por ejemplo, estar viendo el celular o deslizando, y uno cree que en estos momentos está aprendiendo, porque uno dice, bueno, estoy, yo qué sé, escuchando un podcast en inglés mientras tal vez hago otra actividad, y uno dice, listo, me está funcionando. Mentira. La práctica consciente y la práctica profunda, esos momentos que él llama flow, Mosley, el psicólogo, requieren concentración absoluta, y a la vez esa concentración libera otras hormonas que te van a hacer sentir bien, como la dopamina, porque vas a empezar a ver resultados con la práctica consciente y constante y profunda. Entonces, cuando yo practicaba al inicio inglés, sin ser consciente realmente de lo que estaba aprendiendo, me quedaron muchos vacíos. Sí, entendía cosas y podía comunicarme básicamente, o sea, lo básico, pero no era consciente realmente mi cerebro de que eso, o sea, no retenía la información. Por el contrario, este año cuando empecé a estudiar en enero inglés conscientemente y empezar a practicarlo y a escribir y a ser consciente y a esforzarme a saber que tenía que hacerlo por esfuerzo, dio frutos y dio resultados. Ya ahorita estamos en octubre, 10 meses después de que empecé a estudiar inglés, veo resultados porque el nuevo curso que estoy tomando es totalmente en inglés. Lo dicta una persona que es nativa en inglés. Y tú ves resultados y te motivas más. Dices, sí puedo lograr cosas. Mi cerebro cambió. De hecho, una cosa que es curiosa y que me pasa, y no sé si eso sea para todas las personas o aplique para todas las personas que aprenden un nuevo idioma, es que ya tú cuando vas a hablar en inglés o algo así, empiezas a pensar en ese idioma. Y muchas veces la gente dice, ay, piensa en ese idioma. Pero lo que no explican es que para pensar en ese idioma, o digamos, para transmitir las ideas como lo haría una persona que es originaria de un país anglosajón o un país de habla inglesa, es necesario realmente profundizar en el idioma, hundirse en el idioma, ver podcast consciente, ver películas, entender la cultura, entender muchas cosas. Entonces, cuando vas a hablar en ese nuevo idioma, empiezas a pensar en ese idioma,
Empiezas a comunicar las ideas pensando como lo haría una persona de esa lengua o esa habilidad que estás aprendiendo. Y algo que me pasa a mí es que a veces cuando voy a hablar en español se me olvidan las palabras. Algunas palabras, no conceptos, porque los conceptos se relacionan. Digamos, yo puedo pensar en chicken en inglés y sé que es un pollo, lo relaciono con un pollo. Puedo olvidar la palabra en inglés, pero sé que un pollo se relaciona también en inglés con chicken. Entonces, a veces uno olvida esas palabras, pero no olvida los conceptos. De hecho, fortaleces conceptos, fortaleces nuevas ideas. Aprendes a conectar palabras, aprendes a conectar ideas, opiniones. Bueno, y sonó el celular ahí, qué pena, sonó un celular. Pero básicamente ese era el video que quería dejarles el día de hoy, chicos. Qué pena por este ruido de último momento, no contaba con eso, no contaba con que el celular sonara. Pero espero que te guste el video del día de hoy. Déjame saber en los comentarios qué opinas, si te gustó, si tienes otras opiniones, si estás practicando algo nuevo. Solamente quería aportarte eso hoy. Te motivo a que aprendas una nueva habilidad, a que estimules tu cerebro con información valiosa, a que llegues a donde quieres llegar, que todas tus metas y sueños se pueden cumplir con esfuerzo, con constancia, con disciplina. Y al final me quedo con la frase que dice Mel Robbins, que la disciplina no es una prisión, la disciplina es libertad. De hecho, yo creo mucho en ti, que tienes esos valores, pero te falta explorarlos, te falta empezar a darte cuenta que puedes ganar, que puedes hacer las cosas grandes. Y nada, ese era el video del día de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos mañana. Chao.